Un argentino lleno de sueños que se casó, viajó y adoptó costumbres distintas. Nunca imaginó que en ese rincón del mundo lo esperaba un sueño mucho más grande. Japón no solo le abrió las puertas, también tocó su alma con un mensaje eterno que transformaría su vida. Al principio, su corazón se endureció, pero ese sueño le preparó un nuevo camino. Esto es Ecosud, un programa de las voces de Sion. Historias que inspiran la fe. Hola Marcelo, ¿cómo Hola. estás? Bien, gracias. Hola. Bueno, bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Un gusto, un placer. Bueno, has sido un gran viajero, por lo que he escuchado por ahí. Te fuiste a Japón, ¿no? Mm, ¿En qué sí. año? Y era febrero, verano del 92, exactamente, cuando viajé para allá. Y contame, ¿cómo fue la iniciativa de ir a Japón? De Argentina a Japón. Recuerdo, bueno, en esa época, joven de 26 años, estaba en la Facultad de Economía, de Ciencias Económicas, en la UBA, y con un grupo así de estudio, siempre hablábamos dónde nos íbamos a ir. Y muchos, bueno, por la descendencia, era Italia, o Europa, España. Y, y había otro grupo que decían, no, nos vamos a ir a Japón. Eran de origen japonés ese grupo, ¿no? Eran de Escobar, me acuerdo. Y yo de Japón lo único que sabía era de Godzilla y Mark V en la década de los 60, ¿no? Pero no más que eso, Ultraman. Y bueno, tiempo después me pongo de novio con uno de ese grupo, una chica de ese grupo, me caso y Ella es japonesa. ella es de origen japonés, claro, es de origen japonés. Claro, nacida en Argentina de hijos, de padres japoneses. Entonces me propone ese viaje para hacer a Japón. Y en ese momento, cuando lo propuse en casa, me dijeron, estás loco, ¿Estás literalmente, loco? estás loco. Y vos imagínate, a mi edad, era joven, digo, no tengo nada que perder, no creo que Godzilla esté y esas cosas, ¿no? Así que decidí hacer ese viaje y en el año 92, en febrero, viajé para allá. Bien. Y en esa época, en tus inicios de viaje a Japón, ¿ya practicabas alguna religión? Bueno, en casa mi papá había pertenecido fuertemente a la Iglesia Católica, era monaguillo él, de hecho. Cuando vino a Argentina, él vivió un tiempo en Palermo y también en una de las capillas de Palermo oficiaba de monaguillo. Y bueno, yo iba a un colegio católico y también se nos enseñaba, entre otras cosas, el Padre Nuestro en latín. Así que lo que era, no digo la práctica, porque íbamos de vez en cuando los domingos a la iglesia, pero sí era ese continuo sentimiento en la casa acerca de tradiciones como pueden ser, no sé, los domingos, escuchar la misa que se hacía desde el Vaticano, Mm. eh, y escuchar música sacra, como decía mi papá. Así que teníamos fuerte, digamos, enseñanza cristiana en ese sentido, sí. Bien. Y me encantaría que empecemos a escuchar un poco bueno, de alguna manera algo te conecta de conocer el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Por fuera de la Iglesia Católica. ¿Cómo fue esa experiencia? Mira, fuera de lo que era en casa, en Argentina no tenía, la verdad, mucha otra más cosas que haber participado. De hecho, tenía algunos amigos que eran de otras denominaciones cristianas, eran evangelistas, y también tenía un amigo que era judío. Sí, sí.
Una pregunta que se me pasó. Sí, Hasta ese momento tu esposa japonesa, sí. ¿ella practicaba alguna religión? En realidad, como buena descendiente de japonés, en Japón hay dos cultos muy grandes. Uno es el budismo, que viene de la India, por China llegó a Japón. Pero el que más se practica y que es una religión de Japón original es lo que se llama el sintoísmo. Y el sintoísmo es el culto a los antepasados. Wow, qué interesante. Sí, es muy interesante porque yo cuando viajé allá, que tampoco conocía eso del sintoísmo, pude sentir y ver ciertas analogías con lo que nosotros hacemos hoy con la genealogía, por ejemplo, ¿no? Y tienen un mueble que se llama Butsudan, que es algo así como una especie de altar, donde está la foto del antepasado, puede ser tu padre, un abuelo o alguien, y donde se les dan ofrendas, unas especies de palitos con humo, como sería un saumerio acá, se dice senko, y se los ponen, se hace una oración muy similar a ¿Y la ella que practicaba esa religión? esa Básicamente. religión, básicamente ¿Te sí. involucraste alguna vez con eso o simplemente observabas? No observaba, No. estaba como observador, no entendía qué significaba todo eso y solo observaba, preguntaba un poco, pero no más Bien. que eso. ¿Y Sí. cuando conociste a la iglesia, fue estando con ella o hubo algún cambio? No, 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 ya me había ¿Te separado, habías separado? sí, y el encuentro primario que tengo con la iglesia es con dos misioneros, que me los encontré un mediodía de agosto del 2006 en la ciudad de Yamato, en bicicleta. Yo estaba yendo a pagar una cuenta al banco Ujú. y del costado de ahí de la calle salieron dos misioneros en bicicleta. Uno era japonés, el otro era americano, y me saludaron esa mañana, ese casi mediodía, y me detuve porque el que me saludó fue japonés. Y si bien los japoneses son muy educados, no saludan cuando no te conocen. Y a mí me sorprendió eso. ¿Por qué me saludó? Dije. Oh, ¿te llamó la atención eso? Claro, Que te saludó. que me saludó. Algo Y tan simple, ¿no? algo tan simple como un saludo. Y me detuve a hablar un rato con ellos, pero en un momento les dije, mire, tengo que ir al banco, tengo que ir a pagar tal cuenta porque a la noche yo volví a trabajar. Yo estaba trabajando de día y de noche, ¿no? Entonces tenía que volver a mi casa y por eso le dije, bueno, me tengo que ir, ¿no? Y fue uno de ellos, el japonés, que me preguntó, ¿y dónde vivís? Entonces, apenas empecé a decir mi dirección, él sacó la libreta, lápiz y papel y anotó mi dirección, ¿no? Y bueno, y así fue como semanas después, como yo trabajaba de día y de noche, no tenía la oportunidad de encontrarme con ellos. Sí, mi esposa, que mi señora en ese momento, que tocaban el timbre y veía que venían misioneros, ¿no? A mi casa. Y bueno, hasta que un día, estando ellos había un parking, un estacionamiento Ujú. enfrente del departamento, me aparecen por atrás, me llaman y ahí los invité a pasar Ajá, al departamento por primera vez. por primera vez, bien. O sea, que comenzaste a recibir las charlas y ¿cómo fueron esas charlas? Pues ya tenías un choque cultural por un lado, tenías un choque también religioso, por así decir. Mm, Ya venías con una carga católica, del lado de tu esposa centoísmo, y era como una mezcla de muchas cosas. mm. Entonces, ¿cómo fue eso ahora, en este momento, haber escuchado a los misioneros? Yo entiendo que la primera vez que ellos vienen a casa y me encuentran llegar del trabajo a mí y entran conmigo, estuvieron un ratito nada más. Apenas unos minutos, se presentaron, saludaron y se fueron. No, no hablamos nada Ah, ok. esa tarde, ¿no? Pero quedamos en volvernos a citar otro día. Y ya ahí cuando vuelven, yo me acuerdo que les pregunto, bueno, ¿a qué vienen? ¿No? Entonces, ahí se presenta el americano
y, y me habla de la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Entonces, yo hoy contrariado y con esa carga que vos decís un poco de varias religiones, le digo, ¿vos sabés lo que es el dogma? Le hago, ¿no? Y no sabía que dogma se decía también en inglés, porque me lo entendió. Y sí, sí, sí. Y ahí fue que se miró con el misionero japonés y empezaron a hablar del plan de salvación. Entonces, al principio yo escuché muy atentamente acerca de lo que hablaban. Y llega el momento cuando me, me dicen que Jesucristo había estado en las Américas. Y en ese momento yo recordé, eh, cuando era joven, de 16 años, yo había hecho, no eran las épocas de Internet, había hecho una monografía que hablaba de los pueblos originarios de América. Y, y ellos me decían que había estado Jesucristo. Y yo en esa monografía no había señales de que había estado Jesucristo. Entonces me sentí muy, muy contrariado. A más que ellos se fueron, cuando se van, le dije a mi señora, no, esto no puede ser, no, que no vengan más. ¿Cómo van a decir que Jesucristo estuvo en las Américas? Y ahí fue cuando ella me dijo, Él es un Dios, puede estar en cualquier lugar. Y la verdad que me sorprendió una respuesta tan simple, pero yo nunca la había pensado así, nunca la había sentido así. Bien, Y pero me llama la atención de que hablas de tu esposa, como que te hizo pensar, pero ya no era tu esposa eh, con la primera esposa que tuviste no, japonesa. claro, ¿Y cómo fue? ¿Los conociste más o menos en qué época antes de conocer a los misioneros? fue antes de conocer a los También misioneros. en Japón, En ¿lo conociste? Japón, cuando yo me cambio de trabajo, voy a una fábrica, Nissan se llama, Nissan, antes del Mundial de Fútbol del 2002 entre Corea y Japón. Y yo había entrado en ese momento porque recibíamos los automóviles que venían de Corea para ingresarlos a Japón, darles la certificación. Entonces, en ese lugar donde yo entré a trabajar, ya estaba quien es hoy mi señora, mi esposa. ¿Cómo es su nombre? Ella es Rosana, Rosana. Rosana. Y ella fue la que me dijo, si es un Dios, ¿por qué no podría estar ahí? Y a ella la conocí en, en Nissan. Ella trabajaba en la parte de pintura. Y ¿Sentís que Rosana pudo haber sido una gran influencia en esos primeros pasos? fue una gran influencia, sí. Ella tampoco era miembro. No, no era miembro, pero conocía la iglesia. Esa es la diferencia, porque cuando yo tengo esa situación de que entiendo que puede estar en todos lados y me hace pensar eso, yo esa noche tuve un sueño, lo que yo denomino un sueño que cambió mi vida. Y cuando pase ese sueño, yo al otro día, yo los llamaba a los misioneros para que me vengan a seguir hablando, ¿no? Y, y ella fue una gran influencia porque cuando ellos venían a hablar, y ella ya conocía a la iglesia en Perú, hablaban como algo muy normal y yo me sentía mal porque, ¿cómo? Nunca había visto misioneros en Argentina, por ejemplo, Claro. en los 26 años que yo viví acá, antes de viajar. Entonces, era como que el único que no sabía nada era yo. Y la verdad era divertido al principio, pero después no. Yo quería Bien. saber por mí mismo. Ahora comentaste acerca de un sueño, una experiencia onírica. Mm, Me encantaría saber más de eso porque los sueños es algo que a mí personalmente me fascina. También tengo mis propias experiencias que ojalá algún día nos pueda compartir. Pero me encantaría saber cómo fue eso y qué fue lo que cambió en vos ese sueño. todo, Bueno, más, todo. más ansioso me pone. Me encantaría que te explayes con ese tema. Yo recién te comentaba de esta monografía de mi juventud y ahí yo entendía que, bueno, no había internet y uno iba a las distintas
bibliotecas que había y armaba todo como una especie de cuadro de situación. Yo había elegido esto de los pueblos originarios, me sentía muy, hoy se dice empatía, ¿no? Yo sentía como cierta situación de, wow, pueblos que han sufrido, que han padecido y etcétera, etcétera. Pero por sobre todas las cosas, cómo se nos pintaban esos pueblos a nosotros, ¿no? Y en esa monografía, y gracias a algunas bibliotecas que recorrí, eh, las primeras impresiones que me quedaban era la llegada de Colón a América, ¿no? Y me acuerdo de un cuadro que tengo entendido está en el Museo del Prado, donde Colón llega en las Américas, llega en un bote atrás con la Armada Española y desciende, ¿no? A América. Y acá hay culturas muy interesantes. Hoy, quizás, con más información que tenemos, sabemos acerca de los pueblos originarios. Y yo me había enfocado en los de Argentina, ¿no? En, en pueblos como los Comechingones, que vivían en lo que hoy es Cuyo, San Luis, y había relatos de los colonos, de los primeros expedicionarios españoles, donde describían esos pueblos como que eran grandotes, vestían, hacían casas rucas, que le decían las casas de piedra, ¿no? Mientras nosotros, yo Como tenía la una, experiencia de tolderías claro, y una civilización, por así decir, bastante avanzada bastante para la avanzada época. para esa época, claro. Entonces ya esa charla con los misioneros me llevó a mis 16 años, ¿no? A ese punto suspensivo de que no entendía por qué todas esas cosas, ¿no? Y, y bueno, esa noche cuando ellos me dicen eso, yo me fui contrariado y tuve ese sueño que, que para mí fue una bisagra, realmente fue una bisagra, porque ese mismo Colón que estaba llegando a las Américas, esa noche se había transformado en Jesucristo con el manto rojo. No, Fue un sueño tan real, que yo me despierto, así, exaltado casi. Y le digo, Rosana, Rosana, Chana, Chana, le digo, soñé esto y lo otro. Uy, qué buen sueño. Y siguió durmiendo. Yo me quedé así, no lo podía creer, no lo podía creer. Y a partir de ese día es como que cada cosa que pienso, cada cosa que hago, pienso en él, ¿no? Y fue así que llamé a los misioneros y empecé a tomar todas las charlas que podía para poder saber. Y empecé a congregar también una capilla cercana a nuestra casa. Venían los misioneros, nos buscaban y era la capilla de Yamato, al sur de Tokio, ¿no? o sea que ese sueño fue un detonante en tu vida. Eh, y bueno, estamos en Argentina en este momento, así que ¿cómo es que volvés a la Argentina con tu Bueno, familia? ahí comienzo a congregar. Al principio congregaba por la tarde, ahí conozco horarios extraños para mí, porque como era un barrio americano, era a las 14, a las 2 de la tarde, después a las 7 de la tarde, y después voy al barrio japonés, que era de mañana, y en todo esto está el presidente de la rama. Era un barrio americano, pero como no tenían capilla, eran militares, ¿no? Que vivían en una base cercana a la base de Sama, en Japón, cerca de Yamato. Como no tenían iglesia dentro del campo, digamos, de la base, salían y ocupaban una capilla, un barrio el japonés a la mañana y a la tarde el americano, ¿no? Entonces yo iba al barrio americano. Aunque como sabía mucho japonés, intentaron que yo fuera al otro barrio, pero estuve muy poco tiempo y volví nuevamente al barrio americano. En ese periodo
quien es ahora mi esposa, viene a América, a Perú especialmente, con mis hijos en ese momento, con Nicolás y Leonardo, porque estaba enferma su mamá. Entonces yo me quedo solo en Japón, ¿sí? Y ahí me recomiendan congregar en otra capilla, ¿sí? Que era otra ciudad, Shonandai, donde había una colectividad latina. Había brasileros, uruguayos y argentinos. Y ahí estuve un tiempo, hasta que un día me comunico con Rosana y le digo que estoy yendo a esa capilla, ¿no? Y dice, pero ¿por qué estás? ¿No lo vas a ver al presidente Smith? Y no sé, me invitaron que venga acá y estoy acá. No, no, anda, volvé a Yamato, me dice. Y así fue, que volví a Yamato y me acuerdo que el día que regresé después de unos meses, el presidente Smith me lleva a lo que en ese momento, yo no sabía, era el grupo de sumos sacerdotes, ¿no? La reunión, ¿no? Después de la reunión sacramental. Entonces me dice, Marcelo, vamos a cantar un himno ahora. ¿Cuál sabes vos? ¿Cuál querés que cantemos? Y como yo tenía hijos chiquititos, lo único que sabía era cantar el 196, Soy un hijo de Dios. Entonces todos se miraron, Soy un hijo de Dios. Bueno, cantemos Soy un hijo de Dios. Y para mí fue algo también muy risueño, pero también muy interesante, que todo un grupo de sumos sacerdotes, como niños de la primaria, cantaron Soy un hijo de Dios porque yo sabía que el único que sabía cantar era ese, ¿no? Y era una experiencia interesante también. Y me quedé nuevamente en el barrio hasta que volvió Rosana con los chicos y ya seguimos congregando en Yamato. Y armamos casi una ramita latina ahí en Yamato. Llegamos a ser 8 invitados, así, investigadores, como se decía, que había peruanos, brasileros también, que eran amigos nuestros y que congregaban con nosotros. Entonces, como éramos muchos, el presidente Smith empezó a convocar a soldados que habían hecho la misión en Latinoamérica. Entonces nos conectaron con el maestro de principio del Evangelio, era el Elder May, que había estado en Paraguay y su entrenador había sido argentino. Él hablaba como un argentino. Che, ¿cómo andás? Me gusta la yerba mate, todo. Su esposa había estado en España, también hablaba español. La presidenta de la primaria también, no sé dónde había estado. Otro hermano había estado en Perú, otro en México. Un montón de No, situaciones que la verdad que nos sentíamos muy, muy cómodos, ¿no? Y la verdad que hasta te comento un día, viene un soldado que había estado en Chile, ¿sí? El hermano Salmon, como el salmón, me dice Salmon. ujú. Ese día era día de testimonios. Él pasó al atrio, al atril, digamos, al púlpito, y dio su testimonio para 8 de nosotros en español de la iglesia. Y después lo tradujo un rato más y se bajó y nos saludó todo. Eh, eh, amaba Latinoamérica y Chile y el idioma español, ¿no? O sea, eran situaciones que realmente no podíamos entender qué sucedía, ¿no? Como que todo se acomodaba por un lado para... ¿Y ya eras miembro hasta ese momento? No, en ese momento el presidente Smith, él me entrevistaba todos los domingos, 5 minutos me lo dedicaba y se interesaba por mí y le dije, bueno, cuál era mi situación. Entonces él trataba de poder establecer, yo me había separado, pero no podía hacer mis trámites legales porque tenía que hacerlo en Argentina. Habrán pasado más de 2 años, 3 años, y él un día me llama, ¿no? Y, y fue ahí cuando él me dice, eh, he tenido un sueño, ¿sí? He sentido que tenés que volver a Argentina, a donde vos sos, y el Señor Jesucristo va a estar ahí con vos
haciendo todo lo que tengas que hacer. No, wow, ya tenemos otro sueño en tu historia. El segundo sueño, ¿sí? Ese es un sueño realmente también, no me pertenece, pero que también fue muy contradictorio para mí en su momento. Estaba trabajando en Japón, ya había estado en una empresa que ahora era de electrónica, ¿sí? Había pasado de cambiar filtros de aceite en el mundial, antes del mundial de Japón y Corea, y ahora estaba en una empresa que era eh, abastecedora de componentes electrónicos. Y también yo estaba muy bien ahí, mi idioma ya había crecido bastante, hablaba mucho más, y él me dice ese domingo que él había soñado que yo tenía que volver. Qué dilema. Para mí fue un gran dilema, para mi esposa no. En ese momento aceptamos las condiciones, ¿no? Pero también decidimos volver. Cuando lo decidimos, principios del 2010 ya era, y ahí es cuando el gobierno japonés saca como una especie de información para aquellos extranjeros que deseaban volver a sus naciones, se les financiaba el viaje. Ah, ok, ¡Wow! muchas casualidades, ¿no? Entre comillas. O causalidades. Nosotros vivíamos esas situaciones como cosas que se iban poniendo en el Sí, camino, sí, sí. Algo ¿no? increíble. Ni más ni menos, ni más ni menos. Entonces nos asesoramos. Yo me acuerdo que iba al Kuomintang, como se dice, es una delegación municipal, ¿sí? Y sí, ahí me hablaban del plan. Tenían traductores en español, estaba la financiación del viaje, el reconocimiento de algunos años y la vuelta a casa. Entonces fue ahí que decidimos volver en principios del 2010, pero durante ese momento, eh, cuando compramos los pasajes y todos los reservamos, hubo un volcán en Islandia que erupcionó y cubrió todo el hemisferio norte de ceniza volcánica e Mm. hizo que muchos vuelos se retrasaran, por lo que nuestro viaje se demoró unos 3 meses y recién en mayo de ese año pudimos, pudimos viajar. Entonces, llegaron a Argentina, Mm. ¿se establecieron ya acá o volvieron a Japón? No, nos establecimos acá. Ya hicieron Ya base. sí, no recuerdo bien por qué decidimos volver ya definitivamente, porque tenía la posibilidad yo de volver. De hecho, tenía no la ciudadanía, sino la permanencia, ¿no? Ujú. Pero en ese momento, yo recuerdo que, bueno, mi mamá era la que estaba acá, ella había guardado mucha información en el sentido de que al parecer ya estaba enferma, y ese año que yo vuelvo en mayo y ella fallece en agosto de ese mismo año, apenas 4 meses después también. Y para mí fue algo muy devastador porque había pasado un montón de situaciones y otra vez estaba en la misma disyuntiva. ¿Por qué hice este viaje hasta acá? Y después de tantos años que no la veía, vuelvo y la pierdo en apenas algunos Claro. meses. Fue otro punto también que a mí me afectó por un tiempo. Pero gracias al camino que creó o te puso el Señor, eh, te presentó el plan, ¿no? El plan eterno. Sin dudas, estaba ya preparado. Sí, Entendía sin duda. mucho de eso y también tenía unos buenos líderes en Quilmes, ¿no? Yo recuerdo que me había comunicado en la página de internet, había hecho una gestión y quien era, yo no sabía que en el barrio donde yo congrego hoy era Quilmes 1 y Quilmes 2, pero en el teléfono de la guía telefónica en internet estaba el de Quilmes 1, pero por donde yo volvía a mi dirección pertenecía a Quilmes 2.
Entonces me acuerdo que quien me entrevistó primero era el obispo de Quilmes I, que era Fabián Botari, y me dijo, no, qué lástima, vos vivís en otra área, y ahí estaba Aarón Sachtre, el obispo Aarón Sachtre. Y él fue el que me entrevistó, y él también fue un gran contenedor. Me acuerdo de Alejandro Terzic, me acuerdo de Guillermo, eh, ¿cómo se llamaba Guille Medrano, Guillermo Medrano, Ujú. sí, ellos fueron, dieron una bendición a mi mamá, me consolaron en su momento y realmente fueron un gran apoyo espiritual en ese momento para mí. Gracias, Marcelo, por haber compartido todas estas experiencias. La verdad que uno cuando escucha esas cosas se fortalece también, ¿no? Saber cómo el Señor influye en la vida de cada uno de nosotros de diferentes maneras, porque yo creo que nosotros tendríamos que entender, ¿no? Que el objetivo de Dios es influenciarnos, pero que no todos tenemos las mismas herramientas. Uno puede ser a través de los sueños, uno fue con vos, otros puede ser a través de tal vez una voz, tal diferente. Y es un poco el objetivo que queremos mostrarle al mundo, por así decir, eh, cómo interviene el Señor en nuestras vidas. Y me encantó escucharte, me ha ayudado, la verdad. Y ahora, si iba a decir si existieran, pero no, existen muchas personas, ¿no? Que dudan de la existencia de Dios, que tienen muchos problemas para conectar con esa fe, con esa eh, ayuda y amor que podemos recibir a través de Él, que no hay otra fuente, no hay otro lugar. Eh, y que por ahí, tal vez en su momento te tocó a vos experimentarlo cuando te enojaste, ¿no? Con los misioneros y rechazaste el mensaje del Señor. Pero ahora, dado esta experiencia que tenés, ¿qué le dirías a esas personas que han pasado o que pasan a través de algo parecido, ¿no? O quizás sea por una razón u otra, no importa cuál, ¿qué le dirías a esas personas con respecto a cómo poder agudizar, ¿no? Nuestro oído espiritual y escucharlo al Señor cómo nos guía en nuestra vida? Yo creo que esta es una época especial en el sentido de que creo que hay muchas más distracciones de las que quizás yo tenía cuando puedo ver a jóvenes de 15 años, 20 años o inclusive más adultos, ¿no? Em, yo pienso que tenemos que ser sensibles, si es la palabra, pero tenemos que aplicar mucho de nosotros mismos. El Evangelio para mí fue paz, una paz que no, no puedo comparar con ningún otro sentimiento. Y esa paz te lleva a poder meditar, a poder pensar, a poder tener un tiempo para vos, para Dios, para tu familia. Creo que eh, el desafío que nos hicieron los misioneros es lo más válido que yo encontré. Que nos preguntemos por nosotros mismos si todas estas cosas son verdaderas. Creo que tenemos mucho poder en nosotros mismos y creo que no lo sabemos todavía cuál es el total de ese poder. Eh, yo creo que si aceptamos ese desafío de manera consciente, no de manera que ellos nos den algo para que nosotros lo hagamos, sino que, bueno, ellos me dijeron esto, bueno, ¿qué hago con todo esto? Y si entendemos que la vida es un desafío, yo tengo compañeros míos de trabajo que siempre los estoy invitando a la capilla y también que siempre les estoy hablando. Y ellos vienen a mí y me preguntan a veces. Y yo les doy mi visión. Si fuera tan simple de escuchar el Evangelio, ¿cuántas cosas se solucionarían? ¿Cuántas? Entonces, creo que si tenemos la posibilidad de poder conocer a un misionero o a alguien que nos pueda dar un consejo,
el mejor consejo que yo le daría a alguien, trata de escuchar a Dios por vos mismo, por tu corazón, por tu mente, que ese camino solo te va a llevar a Él. No tengo dudas de eso. Y eso demanda tiempo, pero demanda compromiso también. Demanda, lo quiero hacer. ¿Eh? Así que mientras estén estas distracciones, tenemos que ser un poquito más fuertes, más conscientes, más prudentes también, para poder hacer eso, ¿no? Pero no tengo dudas de que esa paz que podemos hallar en Cristo no la vamos a encontrar en ningún lado como fuente no solamente de sabiduría, sino de fe, de fortaleza. Muchísimas gracias, Marcelo, por tus palabras. Un placer. Gracias a vos.